Vamos a dibujar una figura y acotarla. Tenemos, por ejemplo, un eje, dibujamos un cono, dibujamos la elipse que representa una circunferencia y el interior hueco. Dibujamos otra elipse proporcional a la anterior, también con el eje mayor ortogonal al eje de revolución del cono. Y ahora hacemos un cilindro. Ese cilindro se inserta, por ejemplo, también con un eje con una circunferencia proporcional. Se inserta, por ejemplo, en una superficie y esa superficie es tal. Marcamos ahora un eje. Podemos, eso sí, que este eje también sea ortogonal al eje mayor y al eje menor de la elipse, ortogonal al mayor y coincidente con el menor. Y por último vamos a hacer pues una superficie. Si imaginamos que esto es la parte superior, un eje vertical, pues bueno, ahora tenemos que la superficie, por ejemplo, viene así. Tenemos dos elipses también proporcionales, lo que significa que esto será ligeramente más pequeño que esto porque estamos en asonometría. Y esto se abomba. Bueno, tenemos esta pieza y vamos a acotarla, hacer las vistas y acotarla. Bueno, en principio tenemos también el eje mayor de la elipse y la dirección de ese elemento. Lo ideal sería hacerla también por detrás, pero bueno, lo dejamos. Eso va a ser un pasante, un hueco que atraviesa toda la pieza. Bueno, luego la perfilamos, ahora simplemente hacemos las vistas. Entonces, si mantenemos que este nos dicen que es el alzado, entonces tenemos el alzado es una circunferencia correspondiente a la mayor, luego tenemos esta mayor y luego dos más. La parte frontal de la figura, el interior y luego el grosor de ese cono. En principio parece que es hueco. Bueno, serían estas tres, 1, 2, 3. Tenemos ya esas tres circunferencias. Luego esto es vertical, hacemos dos verticales. Y luego al llegar a cierta altura hacemos el hueco cilíndrico con líneas discontinuas, ya que es el contorno de un cilindro que existe pero que no se ve, que está detrás. Y por último el arco este. Bueno, ahí tenemos ya esa vista. Ahora podemos hacer un perfil. Vamos a hacer primero la planta. Vamos a separarlo un poco para que quepan las cotas. Otra vez la misma curvatura aquí, o sea, desde aquí hasta aquí, de aquí a aquí. Luego bajamos con el mismo tamaño, esto a la misma altura. Mismo la curva, y ahora esto se enlaza aquí con una curva suave. Aquí simplemente podemos hacer una línea más fina, hacemos esta de mayor grosor y que entre así ligeramente. Y esta puede ir más fina. Entonces es una curva aquí que se suaviza, baja vertical, y ahora hacemos ya aquí otra curva que suaviza la figura y hacemos el cono. Hacemos también el grosor cilíndrico, también centrado igual que esto, a la misma distancia, y aquí igual.
Aquí, como vamos a hacer un hueco cilíndrico, pues bueno, entra por aquí y entra por aquí. Como entra en la figura, esto desaparece y ponemos aquí el entrante cilíndrico. O sea que esas dos líneas sobran. Bueno, tenemos eso. Estaría completa esta vista ya. Y ahora podríamos hacer un perfil. Pues tenemos planta alzada y perfil. Hacemos la línea de separación de los dos planos verticales y proyectamos todas las medidas, las fundamentales. Entonces, haciendo centro aquí, pasamos esas medidas al perfil. Bueno, proyectamos también estas alturas, todo. Y ahora tenemos aquí una circunferencia que viene desde aquí exactamente hasta el contorno de la circunferencia, bueno, que podría ser hasta aquí. Pues hacemos la circunferencia. Y ahora aquí centrado tenemos esto exactamente igual, con el mismo grosor, la misma longitud. Y la misma figura cónica. Bueno, debería ser igual el cono en esta vista que en esta. Y por último tenemos aquí este arco y estas dos circunferencias, que corresponden en realidad a esta y a esta. Entonces proyectamos hasta aquí, proyectamos hasta aquí. Entonces tenemos la del hueco cilíndrico y aquí donde cambia de ser una forma plana a una forma con curvatura. Las tres concéntricas. Aquí ya no existen más líneas, simplemente esto es tangente, 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 horizontal, y esto baja. Bueno, tenemos ahí las vistas. Por último, tenemos aquí la discontinua con el mismo grosor cilíndrico que viene por aquí, hasta aquí. Bueno, parece que está completa. Bueno, pues lo primero siempre, ejes de simetría. La figura aquí es enteramente simétrica, entonces marcamos los ejes. Siempre en las circunferencias una cruz y a partir de ahí continuamos el eje. Lo mismo aquí. Aquí igual. Bueno, tenemos ya las simetrías y ahora empezamos a acotar. Podemos acotar, por ejemplo, los diámetros de esta forma. Vamos a hacerlo en otro color, en rojo también. Pues, por ejemplo, este diámetro, la flecha puede ir hacia adentro o hacia afuera, lo vamos a poner hacia adentro. Si aquí interfiere o no cabe, siempre puedo prolongar la línea. Es una línea fina, no como la del dibujo. Y aquí no pongo diámetro porque ya se ve que es una circunferencia. Pongo directamente 6,2, siempre paralelo a la línea de cota. Por ejemplo, otra cota pues vendría por aquí, centrado. Si no me cabe aquí, pues pongo las flechas fuera. Parece que me cabe bien. Entonces, puedo ponerlo aquí o puedo continuar. Si me cabe aquí, pues pongo aquí 4,4. He continuado la línea, es fina, se diferencia del dibujo.
esto es más de 180 grados, entonces también se acota como diámetro. Tendría que hacer otro, pues podría venir, por ejemplo, por aquí. Siempre y cuando coja la curvatura. Aquí sería bueno que tuviera más ángulo, pero bueno, esto es lo mismo. Flecha, 15 grados, 15 grados. Aquí, como hay un eje de simetría, basta con acotar este radio. Como es muy pequeño, puedo hacer un dibujo de detalle o bien marcar hacia el centro y pongo la letra porque no pongo dónde está el centro exacto. Entonces la letra con la medida que tenga, pues por ejemplo 0,3. Bueno, lo mismo decíamos, esto era diámetro, pues por ejemplo 8,2. Siempre paralelo a la línea de cota. Insisto en que esto debió ir más hacia abajo para que no llegara hasta el final, justo donde empieza la otra curvatura. Podemos acotar este ángulo teniendo esta línea y la continuación de otra. Siempre se hace con una línea del dibujo y continuación de otra. Entonces, por ejemplo, así. Hacemos un arco de circunferencia. Ponemos 78 grados, por ejemplo. Bueno, podríamos seguir acotando esto. Como no se ve aquí la circunferencia, pues podría poner las flechas. Si me quedan aquí muy juntas, las pongo hacia afuera. Aquí, como no sé qué es una circunferencia, porque ahí está como una línea, pongo el símbolo de diámetro, circunferencia, con eso a 45 grados y, por ejemplo, 2,4. Siempre las verticales para leer de esta forma. Bueno, en vez de acotar aquí, como hay mucha discontinua, yo siempre soy más partidario de hacer un corte total de la pieza. Entonces tenemos planta, alzado, me olvido de esto y digo, si hago un corte total, pues directamente dibujo esa misma vista aquí, dibujo la circunferencia y así vemos cómo se hace un corte total, dibujo el detalle ese, todo tiene que estar en concordancia con este tamaño y dibujo también el detalle del cono y esto tangente, lo mismo aquí. Y ahora las tres circunferencias, en realidad ya solo se va a ver una. Al hacer un corte meridiano, o sea que coincide con este eje, ya no se pone aquí lo que se venía poniendo siempre, que era simplemente un segmento mayor, aquí la flecha, y aquí un nombre A, lo mismo la flecha A, y aquí pues A con la escala real de este detalle. 4, por ejemplo, 4 veces mayor que la pieza. Ya no se hace, o sea que esto no se hace, ya no se pone y esto tampoco, porque coincide con el del medio. Si viniera hacia un lado, pues no. Entonces, el cilindro, que es este, luego tenemos la circunferencia del contorno, equidistante con la anterior, esto tangente, tangente, lo mismo aquí tangente, tangente. Y aquí vamos a hacer que esto sea redondeado y el entrante. El entrante es este, va a llegar hasta aquí. Línea recta. Bueno, como es un corte imaginario, pues lleva un rayado de líneas equidistantes a 45 grados. Y respecto al plano de corte, se supone que cortamos la pieza, entonces solo se ve este detalle, este ya no se ve. Por tanto, se hace un giro y se ve solo esta parte. Claro, está cortada, entonces el rayado siempre a 45 grados a la derecha. Por tanto, hago el rayado con línea fina a 45 grados. ¿Qué es realmente lo que aparece cortado en la pieza? Pues es lo que tiene que aparecer aquí rayado. Líneas finas, equidistantes, 45 grados. Bueno, ahí está ya la pieza seccionada. O sea, es un corte total porque he cortado a toda la pieza. Si fuera un corte, por ejemplo, de este detalle, mostrando solo una parte,
pues entonces sería un corte, por ejemplo, parcial. Bueno, volvemos a dibujar los ejes. Bueno, tenemos ahí los ejes y ahora podría acotar aquí. Como me olvido de esta vista, pues tengo que conformarme con estas vistas. Esto, como es menos de 180 grados, dirigido hacia el centro, sin poner dónde es el centro, pues ya lo pongo aquí, radio, pues por ejemplo 3,4. Bueno, si la coma la pongo aquí encima, también debería ponerla ahí encima. Bueno, vamos a acotar entonces esto. Había que acotar también aquí estas circunferencias, habíamos empezado a acotar aquí. Bueno, ver solo cómo se hace un poco esto. Entonces, si yo por ejemplo levanto por aquí esta línea, hagamos un desfase, dejemos un hueco, marquemos una horizontal paralela al eje, puedo acotar un cono pues con esta medida si quiero. Entonces marco aquí la flecha, flechas a 15 grados y aquí la medida 3,1 por ejemplo. Puedo sacar 1, 2 decimales, lo que sea. Aquí el arco, pues lo mismo, dirigido hacia el centro. No pongo dónde está el centro, pues pongo la letra. Radio habíamos dicho 0,3. Luego lo mismo, aquí también podríamos, si por ejemplo pongo la flecha hacia adentro, tendría que borrar el dibujo donde aparecen las letras y todo lo demás. Lo voy a poner de este lado. Siempre el radio debe ser ortogonal al arco. O sea, si este es el arco, va ortogonal. No puedo poner una flecha, por ejemplo, que vaya así. O sea, debe ser perpendicular, o sea, dirigida hacia el centro del arco, que en este caso queda aquí. Entonces lo mismo, radio 0,3. Como hay simetría, si acoto aquí esto, un eje de simetría me dice que esto mide lo mismo con esto. Luego distancia entre centros, el eje se transforma en una línea continua, por ejemplo, hasta el final. Marco la línea paralela a este eje y pongo línea 45 grados, todas las flechas igual de grandes siempre, pues el tamaño de esto, siempre centrado sobre la cota el número. Se podría acotar, por ejemplo, distancia desde aquí, siempre tiene preferencia esto sobre la línea de referencia, hasta donde empiece el arco. Flechas por fuera, porque esto es muy pequeño. Y ahora la medida de esto también, 0,3. Bueno, se podría acotar, por ejemplo, esta medida, pero es en realidad también esta de aquí. Entonces esto lo puedo acotar aquí, marcando directamente. Pues por ejemplo, decíamos esta medida, pues la que sea. Si tengo esta medida y tengo, por ejemplo, este ángulo, como habíamos dicho que íbamos a acotar el ángulo, o sea, al tener esa medida y tener el ángulo, también necesito entonces pues saber exactamente dónde termina, ¿no? O sea, tengo esta medida, sé que esto sale bajo cierto ángulo. Entonces, si sé dónde termina, ya no necesito, por ejemplo, esta medida, porque sabiendo dónde termina y sabiendo el ángulo ya queda definida. O sea que en realidad a veces, pensándolo bien, las medidas sobran. Las líneas de referencia de una cota pueden pasar por encima del dibujo sin problema, aunque es una cosa que conviene evitar. Si en principio no veo una solución, pues lo puedo poner. Cota por dentro o por fuera, si quiero continúo. 2,3. Como siempre, las verticales para leer de esta forma. Bueno, seguiríamos tomando ahí las medidas. Teníamos el radio de esta curvatura. No se puede acotar lo que es discontinuo, no podría acotar nunca esto aquí. Entonces el hueco cilíndrico este, que aquí lo puse un poco pequeño, debería acotarlo aquí. Y como es una circunferencia, pues iría dirigido hacia el centro. Tendría que borrar esta línea si aparece la flecha. También puedo acotar esto dirigido hacia el centro, pues así. Hago desaparecer la línea esta que venga hasta aquí y hasta aquí. Y ahora pongo aquí diámetro el que sea. Bueno, habíamos dicho
este diámetro que era en realidad el hueco cilíndrico, pues más o menos 4,4. Bueno, pues esta sería la técnica. Conviene siempre revisar a ver si falta algo. Si por ejemplo quiero hacer un detalle, pues hago una circunferencia, por ejemplo aquí, para este detalle, ya que ahí no puedo agotar, es muy pequeño, y le doy un nombre. Si hice una sección y la nombrara A, pues esto se llamaría B, y así luego C, etcétera. Entonces vengo y pongo en B, aquí aparte, con la escala que la voy a dibujar, pues por ejemplo 8, 1. Bueno, pues según eso tendríamos, por ejemplo, ese detalle, que si esto iba a ser escala 4181, iba a ser el doble de esto. Entonces, según eso, tengo aquí el detalle que hago siempre sin concluir el final, luego con una línea como de rotura imaginaria. Entonces, como esto estaba seccionado aquí, también aparece seccionado con la línea fina. Y ahora hago la línea fina. Entonces este detalle corresponde a esto, esa escala 8.1 es el detalle B. Y ahora aquí, por ejemplo, puedo acotar, pues por ejemplo, desde aquí hasta el centro. Pongo aquí la flecha, también el mismo tamaño, pues lo mismo esta distancia, la que sea X. Y lo mismo aquí, el radio, pues igual, el que sea. Como marco el centro, una línea hasta el centro, pues solo pongo la letra, el tamaño que tenga. Bueno, el ángulo ya vimos que se acotaba así. Hay que seguir comprobando a ver si falta alguna línea. Lo ideal sería empezar a dibujarlo y ver si realmente falta algún detalle. Por ejemplo, el interior del cilindro, pues parece que aquí habíamos acotado el exterior, pero no está hecho eso, ¿no? Entonces habría que hacer las tres, podrían venir aquí. También habría que acotar el grosor de la pieza. En fin, el grosor se podría hacer, por ejemplo, aquí. Aquí si pongo las flechas por fuera, pues con el tamaño que tenga. Lo mismo, aquí no puedo acotar el hueco cilíndrico, ¿no? Entonces tendría que hacerlo, por ejemplo, bueno, ya vimos que estaba aquí, sí tendría que acotar también este hueco, hablábamos antes de esto, ahora este, bueno, pues igual que tengo este, con el tamaño que tenga, pues habría que hacer los tres. Como sabemos, como las flechas dentro me quedan muy pequeñas, pues tendría que interrumpir el dibujo aquí y poner la flecha. Exactamente hasta aquí, lo mismo, interrumpo el dibujo, pongo la flecha. Y lo mismo para esto, las flechas deben ser tal, aquí este vendría hasta aquí y hasta aquí. Si me toca, interrumpo el dibujo y otra vez no pongo diámetro y pongo el tamaño que tenga. Aquí el tamaño que tenga, aquí también y aquí también. Las flechas deben ser tal que las líneas de cota que deben tener esta disposición, está prohibido hacerlas cuando hay muchas, de manera que queden todas prácticamente al lado. Pero entonces no se distingue qué número corresponde a cada uno. Por eso hay que distanciarlas al máximo, por lo menos así. Bueno, pues en síntesis eso sería, habría que, como digo, comprobar si realmente está todo acotado o falta algún detalle. Por último, solo decir que las líneas reales del dibujo se marcan con mayor grosor, igual que todas las del dibujo, que también deberían ir con mayor grosor. Y estas que son para cambiar la curvatura se pueden hacer finas. Y se pueden hacer también no totalmente cubiertas, sino que insinuadas en parte, mientras que las que realmente existen, como puede ser la intersección de este plano con esa forma curva, pues estas sí que van perfectamente continuas, igual que estas. Lo mismo el contorno también, con grosor, y luego la curvatura de esa superficie. Lo mismo aquí el contorno, y luego esta curva elíptica y esta, que como vimos de cerca, pues
tenía cierta curvatura, o sea que habría que hacerla no completa, sino que la solución sería, o sea, tenemos en realidad esto, tenemos en realidad el agujero, entonces esto habría que marcar así un poco, para hacer ver que en realidad es una línea tangente. Bueno, pues ese sería un ejemplo de acotación que, como digo, habría que comprobar si falta, pero está hecho así en plan boceto.